Buenas tardes, hermanos. Les bendecimos en el nombre del Señor. Les saludamos del Ministerio Cristiano La Vid, su servidora Cintia Salgado. Y queríamos, en primer lugar, pues saludarles a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo. Y en esta tarde, aquí en el horario de España, Barcelona, donde nos encontramos, queremos hablar acerca de un tema que el Señor, pues a través de todas las circunstancias que están pasando a nivel mundial, nos ha colocado, ¿verdad? Y es por qué el Señor permite las crisis. Realmente que las crisis, hermanos, siempre han habido crisis y hay crisis de todos los ámbitos, en todas las áreas. Pero siempre cuando vienen las crisis, sean emocionales, económicas, de salud, como en este caso, familiares, mentales, como de la que usted pueda pensar, siempre nos hacemos preguntas. ¿Por qué el Señor las permite? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué el Señor no lo evita si es tan poderoso? Y surgen preguntas en todos los seres humanos, ¿verdad? O qué pecado estamos pagando, qué persona ha hecho algo malo, eh, qué es un castigo, o una serie de preguntas que realmente la palabra nos da respuesta. Y realmente que en ningún momento que el Señor viene como decir, a poner el dedo en la llaga, ¿no? O sea, no está aquí listo y disfrutando vernos sufrir, a los que ahora mismo están enfermos, a los que han perdido un familiar. Al contrario, el Señor tiene palabras de amor, de esperanza, de misericordia en estos tiempos que son llenos de incertidumbre, no solamente en nuestro país España, donde residimos, sino realmente que a lo largo de lo ancho y largo de este planeta Tierra. Así que quisiera sugerir tres respuestas a esta pregunta. ¿Por qué el Señor permite las crisis? Y la primera cosa que yo encontraba en la palabra como respuesta es que el Señor permite las crisis para darnos cuenta lo frágiles que somos los seres humanos y lo dependientes que somos del Señor. Realmente, hermano, hay ocasiones donde el hombre se cree súper autosuficiente, que no necesita de Dios, que puede hacerlo solo, pero el Señor por medio de las crisis nos demuestra que seguimos siendo frágiles, que somos polvo, como dice la palabra, que no somos autosuficientes ni que no necesitamos del otro y mucho menos que no necesitamos de Dios. Al contrario, nos demuestra que sí necesitamos de Dios, que sin el Señor no somos nada, que no tenemos esperanza y que el hombre por sí solo no se puede salvar. Yo creo que ha quedado bastante demostrado, ¿verdad? Que el hombre por sí solo no se puede salvar. Necesita de un salvador, necesita de un redentor, necesita de algo, de alguien que le dé esperanza. Y quiero que por favor, mire, usted pueda leer conmigo el Salmo 103, en el verso 14 en adelante. Leo de la Reina Valera del 60, si voy a dar un momento para que lo busque. Salmos es muy fácil de encontrar, está justo a la mitad de la Biblia. En el Salmo 103, el verso 14 en adelante, mire lo que dice. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Mire qué palabra. El Señor sabe que somos polvo.
Él sabe que somos como la hierba del campo que hoy está y mañana no. Él sabe todo eso y aún así nos extiende su misericordia desde la eternidad hasta la eternidad sobre aquellos que le temen, sobre aquellos que reconocen que somos frágiles, que somos débiles. Y dice el apóstol Pablo que Él se perfecciona en medio de nuestra debilidad. Nosotros no necesitamos demostrar que somos superhombres, supermujeres, que no necesitamos de Dios. Al contrario, Dios cuando ve y que reconocemos nuestra fragilidad, entonces es ahí donde Él puede mostrar su poder, es donde Él allí puede mostrar su gloria. Entonces, en medio de todo, ¿por qué el Señor permite? Para quebrar o quebrantar el orgullo humano, el ego humano, para quebrantar la independencia humana, porque no somos independientes, somos dependientes del Señor. Hemos sido creados por Él, hemos sido creados para adorar su nombre y para que volvamos a reconocer que somos dependientes del Señor. Si usted concuerda conmigo, usted se sentirá muchas veces frágil, débil, pero en ese momento el Señor le muestra que por medio de esa debilidad el Señor puede hacer algo. Fíjese cómo acaba este salmo. Dice que son los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No solamente reconocer, sino que pongamos en práctica aquello que dice la palabra de Dios. No solamente seamos creyentes de palabras, sino que realmente con nuestra vida demos testimonio de lo que Dios puede hacer en nosotros. Que los demás están llenos de miedo y de temor, usted mantenga la calma, de palabra de paz al que necesita, de palabra de tranquilidad. Que los demás se sienten abrumados, usted puede dar una palabra de consuelo, una palabra de aliento. Que los demás sienten que no hay salida, usted puede indicarles a dónde está la salida, en quién radica toda solución en Cristo Jesús. Entonces, como segunda respuesta, quisiera decir que ¿por qué el Señor permite las crisis? Las permite para llamar nuestra atención y que nos volvamos a Él. El Señor, hay una frase de C.S. Lewis que dice que el dolor y el sufrimiento es el megáfono del Señor, es el megáfono de Dios, porque en este mundo que parece que está sordo, el Señor necesita hacerse llamar, hacerse ver, llamar nuestra atención y decirnos que volvamos a Él, que volvamos a las raíces del cristianismo, que volvamos a la fuente de la vida. El Señor permite la crisis para que nos demos cuenta que nos hemos desviado, que lo hemos dejado de lado. Y yo quisiera leer una escritura en Amós capítulo 4, versos 6 al 10, una palabra dura que el Señor le estaba dando al pueblo de Israel. Una palabra bien difícil, y fíjese que no era una palabra que estaban pasando por el momento de escasez, por el momento de aflicción, pero el Señor les está mostrando de que Él lo va a hacer así, de que les va a hacer pasar por una serie de crisis, no porque es un Dios que goza vernos mal, al contrario, sino que Él busca que nosotros volvamos a Él, volvamos a la casa del Señor. En Amós capítulo 4, es un profeta menor, si lo puede encontrar, dice en el versículo 6, os hice, oiga bien, os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volviste a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían 2 o 3 ciudades a una ciudad para beber agua. Y no se saciaban, con todo, no os volvisteis a mí, dice el Señor. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares.
pero nunca os volviste a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volviste a mí, dice Jehová. Fíjese que qué tremendo. Yo no sé si usted se dio cuenta, pero el Señor aquí en esta palabra, en estos pocos versos, hay una frase que se repite, mas no os volviste a mí, dice el Señor. Hay otra más rotunda, nunca os volviste a mí, dice el Señor. Noten que primero dice que les iba a dejar los dientes limpios, es decir, que no iban a tener nada que comer para ensuciar sus bocas, que aquello se iba a volver una hambruna. Y la única objetivo era que se volvieran al Señor. Y usted puede decir, oh, Dios es un Dios malo. Puede estar pensando, no es que Dios es lleno de amor. Claro que Él es lleno de amor. Claro que Él es lleno de bondad. Pero Él deja que permite las situaciones, porque no dice en ningún momento aquí que fue Satanás quien envió el hambre, la escasez. No dice que fue Satanás quien envió que no lloviera. No dice que fue Satanás quien envió la mortandad. Dice que fue el Señor. ¿Por qué? Porque es un Dios soberano. Él es Dios soberano, sea que haga cosas buenas o sea que usted y yo pensemos que no está haciendo las cosas buenas. Que por qué no calma el dolor, el sufrimiento. Él sigue siendo Dios. Él es Dios, no importa lo que nosotros pensemos. Él es Dios que es soberano y hace como quiere, pero todo lo que el Señor hace tiene un propósito. Y el propósito de que iba a hacer pasar a Israel por todas estas cosas era uno solo, que se volvieran a Él. Y fíjese que iba como creciendo, iba aumentando, las dificultades iban en aumento, no iban descendiendo. Iban a descender si ellos se volvían a Él, pero como no lo hacían, como ellos fueron duros de mente, duros de servicio, no querían obedecer, entonces el Señor iba aumentando las crisis, iba aumentando la dosis de aflicción y aún así no se volvían al Señor. Llegó al punto de que el Señor tuvo que mandar mortandad, no solo mandó que no produjera la tierra, no que no hubiera lluvia, sino que hubo mortandad y ni así su corazón se inclinó al Señor, sino que decidieron seguir haciendo lo malo, decidieron seguir viviendo sus vidas como que si Dios no existía. Y el Señor está permitiendo esto y no es una cuestión local. Esto está extendido por muchos países del mundo y el Señor lo está permitiendo para que nosotros, su pueblo y los que no le conocen, se acerquen al Señor. Que el hombre, aquel que no cree, pueda reconocer que hay un Dios soberano, un Dios que no ha perdido el control, un Dios que sigue estando al control, un Dios que está lleno de misericordia, que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. El pueblo de Israel era duro, era su característica. Un pueblo que decía la palabra, dice la palabra que tenía ojos pero no veía, tenía oídos pero no escuchaba, tenía corazón pero no entendía. Que nosotros no seamos así, sino que podamos ser sensibles a lo que está pasando, reconocer que Dios está haciéndonos una llamada de atención, no solamente a la humanidad que no le conoce, sino a los creyentes, a los que estamos sirviéndole. Yo lo he conversado con muchos dentro y fuera del ministerio. El Señor está haciéndonos que por favor entendamos que la iglesia no debe encerrarse en sus cuatro paredes, que las iglesias no son las locales, no son los edificios, sino que somos usted y yo. Y debemos entender que el Señor está llamándonos a una comunión íntima con el Señor. Usted puede recordar la escritura de Apocalipsis, cuando el Señor le habla a la iglesia de la Odisea. En el versículo dice que Él estaba a la puerta llamando
Y dice, y si tú abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Pero ojo, no le está hablando al incrédulo. No le está hablando, hermano, al que no cree. Ese texto está en el contexto de la iglesia de la Odisea, que se creía muy rica, que se creía que no necesitaba de nada, que era lo suficientemente con revelación de Dios. Y al contrario, el Señor le dice, ni ves, ni eres rica, eres pobre, eres miserable. Y abre la puerta, yo estoy aquí, quiero tener comunión contigo. Entonces una llamada de atención. No es porque estamos mal, porque estamos pecando. No, no. A lo mejor es que estamos poniendo la mirada en el lugar incorrecto. De repente no estamos atendiendo lo que el Señor nos mandó a hacer. De repente nos falta amor, nos falta pasión, nos falta avivar el don que Dios nos colocó cuando nos impusieron las manos, como le dijo a Timoteo. El Señor quiere que la iglesia empiece a abrir la boca y a predicar su palabra. Ya el mundo no va a ser igual. Aunque esto va a pasar, esta pandemia se va a terminar, pero el mundo no va a ser igual. Todo va a cambiar. Y ahora necesitamos volvernos al Señor con todo nuestro corazón. El Señor nos está haciendo una llamada de atención para que nuestro corazón esté en comunión constante con Él. No seamos solo de domingo, de ir a la iglesia y sigo mi vida de lunes a sábado como que nada ha pasado. Ya no sirve eso. Necesitamos tener comunión todos los días y buscarle ahí donde está en su casa. Aprovecha este tiempo, me voy a adelantar al último punto, para estar con los tuyos y tener tiempos de oración, enseñarle a nuestros pequeños lo que Dios es, lo que Dios hace y lo que Dios hará por usted, por mí, por nosotros. Y finalmente quisiera entregar una tercera respuesta. ¿Por qué el Señor permite las crisis? Y la última sugerencia que yo he estado meditando es que las permite para que reorganicemos nuestras prioridades. Muchas veces nuestras prioridades están invertidas y no, a veces es que no nos damos cuenta cuando esa prioridad se cambió de lugar, cuando lo más importante pasó a ser lo tercero, lo cuarto en nuestra lista. A veces es inconsciente que lo hacemos. A veces el día a día, el trabajo, el corre para todos lados, que los niños a la escuela, que la universidad, que esto, aquello, nos hace desenfocarnos de lo más importante. Y es un tiempo donde la gente se está dando cuenta de lo que realmente tiene valor y que a veces le damos valor a aquellas cosas que no se merecen ese valor y lo que tiene valor se ha desmerecido. Fíjense, voy a poner como ejemplo un texto bíblico bien interesante. Quizás no es una crisis profunda, pero sí nos muestra cómo inconscientemente podemos invertir las prioridades de vida. Le voy a pedir que busque el Evangelio de San Lucas en el capítulo 10, Lucas 10, verso 38, voy a leer del 38 en adelante, y es Jesús visitando a las dos hermanas, Marta y María. Mire cómo dice, aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba, con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha elegido la buena parte, la cual no se le será quitada. Note que Marta está haciendo algo bueno. Marta está sirviendo a Jesús. Marta tiene como invitado
a nada más y nada menos que al Cristo, a Jesús, al Mesías, al Salvador, al Redentor. Y obviamente ella quería hacerlo de una manera excelente, ella quería servirle lo mejor, ella quería que la casa estuviera lo más limpia, lo más ordenada, la comida exquisita, pero no era lo más importante. Note que la respuesta que Jesús le da: Marta, Marta, turbada estás, agobiada estás con muchas cosas, mas solo una es necesaria. Hay muchas veces que la vida nos ha llevado por muchos, ¿qué le digo? Muchos quehaceres, muchas ocupaciones, facturas que pagar, cosas que atender, niños que criar y una serie de cosas que hacen que pongamos la atención en cosas que a veces no son del todo las más necesarias, las más importantes. Y fíjese que María tenía una buena intención, Marta tenía una buena intención. No lo estaba haciendo con mala intención, no lo estaba haciendo, ¿qué le digo?, de una manera hipócrita. No, para nada. Marta realmente amaba a Jesús, realmente Marta quería agradar a Cristo, pero no eligió la parte correcta. Y fíjese cómo le responde, le dice: María ha elegido la buena parte, o quiere decir que la otra parte es mala. Hoy por hoy hay muchas personas como nosotros en nuestro caso, con mi esposo y mi hijo, confinados en casa. No podemos salir de casa, y obviamente eso conlleva a estar más tiempo juntos en familia, en comunión, más tiempo para conversar, más tiempo para poder orar, más tiempo para poder incluso jugar. Y nos damos cuenta de lo realmente más valioso, lo que es más importante, lo que realmente es más valioso para la vida. A veces queremos llenar a los hijos de muchos regalos, ¿verdad? De muchas cosas que les compramos, pero estos tiempos nos damos cuenta que lo más importante es el tiempo. ¿Qué tiempo le dedicas a tu esposo, a tu esposa, a tu pareja? Hay muchos hogares que probablemente hace mucho tiempo no comían juntos en una mesa. Hay muchos hogares que probablemente hace mucho que no conversaban con los hijos, con el esposo, y eran verdaderos desconocidos en casa. Solo entraban, salían a sus quehaceres de vida y no se paraban a tener un tiempo como el que ahora nos obligaron a tener, ¿verdad? Pero gracias a Dios por las crisis, porque nos hace reflexionar de lo verdaderamente importante, de volver a poner las prioridades en su lugar. Cuando un maestro de la ley le preguntó a Jesús: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu cuerpo, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y le dijo: ahí se reduce la ley y los profetas. Es simple, es sencillo, el Evangelio es sencillo, pero nosotros lo hemos complicado, lo hacemos más difícil de lo que es, lo hacemos más complejo de lo que es, pero el Evangelio es sencillo. Las prioridades son sencillas. La prioridad número uno es Cristo, es Dios en nuestras vidas. Y después tu cónyuge, tu pareja, y luego tus hijos, y luego lo demás. Entonces, estos tiempos nos ayuda a reorganizarnos nuestras prioridades como seres humanos. A veces las prioridades son los hobbies, los juegos, a veces las prioridades son el que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y eso no está mal, no es que todo eso esté mal, no es que los deportes o las actividades o las amistades estén mal, no, pero nos damos cuenta que a veces hemos puesto lo más importante en último lugar. Hemos descuidado la relación con Dios, hemos descuidado la familia, hemos descuidado cosas, el altar familiar. Y es un buen tiempo para volver a poner las cosas como Dios quiere que estén, en el orden que el Señor quiere que estén. Él es un Dios celoso y dice: no te hará dioses delante de mí. Él es celoso de su primer lugar. Y después cuidar lo que es más valioso que Dios nos ha dado, que es la familia. Así que, hermanos, es un buen tiempo para que usted valore el que está a su lado, el que duerme en su cama, el que come en su mesa, el que vive bajo su techo. No es su enemigo, es su familia. No es su rival,
Al contrario, es su equipo. Así que aprendamos a volver a valorar a esa persona que a lo mejor hace días que no le valoramos. Tres respuestas he ofrecido a la interrogante: ¿por qué el Señor permite las crisis? Hemos dicho que las permite para que podamos ver lo frágiles que somos. Hemos dicho que las permite para llamarnos la atención y para que nos volvamos a Él. Y hemos dicho finalmente que las permite para que podamos reorganizar nuestras prioridades. Con esto en mente me gustaría que oráramos, que tuviéramos un tiempo de oración. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos, ¿verdad? Y que incline su cabeza, su rostro, y vamos a orar. Padre bueno, gracias Señor, porque nos permites llegar a los hogares, Señor, no importa la ubicación, para llevar tu palabra, Señor, una palabra de esperanza, una palabra, Señor, que nos ayuda a volvernos a la fuente original de la vida que eres tú. Oh Padre bueno, gracias, Señor, porque tú permites las cosas con propósito. Nada, Señor, se escapa de tu control, nada se escapa, Señor, de tu mano. El hombre parece que siente que ha perdido el control, pero tú no has perdido el control. Tú sigues en tu trono teniendo control de todo, Señor. Padre, gracias porque las crisis nos ayudan a reconocer que dependientes somos de ti, Señor. Que, Padre, una cosa pasa en el mundo y lo frágiles que somos, Señor. Qué frágil, Señor, somos a nivel mental, a nivel emocional, que con cualquier cosa, Padre, nos quebramos. Nos ayuda a reconocer que sin ti, Señor, no somos nada. Padre, gracias, Señor, porque tú nos permites las situaciones para que podamos volver a ti, podamos volver, Señor, a tener comunión contigo, volver a buscarte, Señor, por las noches, volver a meditar en tu palabra. Padre, gracias, Señor, porque nos ayudas a que valoremos lo que realmente tiene valor en nuestra vida. Padre, yo te pido que bendigas a cada hermano, a cada persona que nos esté escuchando, que le ayudes, que le des fortaleza, que pueda, Señor, quitar los miedos, Señor, las angustias que sienten su corazón por la situación, porque quizás sienten que no, esto no va a pasar, que cómo vamos a salir de esta situación, porque quizás sienten que económicamente no van a poder afrontarlo. Yo te pido, Señor, que tú vengas a multiplicar las finanzas de cada uno, a multiplicar lo que llega a casa, a multiplicar nuestras economías, y que con poco, como dice tu palabra, podamos hacer mucho. Oh Padre, yo te pido que tú bendigas los corazones, que sean alentados, que todo miedo sea quitado y venga a ser reemplazado por tu paz, Señor. Por la paz que solo viene de ti, Padre, la roca buena, la roca eterna, la roca firme, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque sé que tú estás, Señor, con cada uno de los que están sufriendo ahora mismo. Oh Padre, yo te pido que tu misericordia sea extendida sobre aquellos enfermos, Señor, que están ahora mismo hospitalizados. Yo te pido, Señor, que tu mano de amor, de cuidado, y sea con ellos, Señor, y que sobre todo, Padre, te pido que puedan conocerte en medio de esta situación. Yo te pido, Señor, que tú puedas ser revelado a aquellas personas que no te conocen y que puedan encontrar salvación. Oh Padre, gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de extender tu palabra, de proclamar, Señor, tu evangelio, las buenas noticias, que no todo es malo, Señor, sino que tú lo haces con propósito, y con propósito bueno, con propósito eterno, Señor, porque esta vida terrenal es pasajera, sino que lo que nos espera es la vida eterna, la vida, Señor, para adorarte al otro lado de esta vida terrenal. Oh Padre, gracias, Señor, porque nos ayudas, porque nos sigues sustentando. Yo te pido, Señor, gracia para, para nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, sabiduría para los gobernantes. Te pedimos, Señor, que des paz y buenas decisiones, Señor, a los que necesitan tomarlas. Padre, gracias, Señor, por todo, Padre.
Gracias porque tú sigues en tu trono y tú sigues siendo Dios, Señor. Y gracias, Señor, porque tu palabra se va a cumplir, Señor. Reconocemos, Señor, que los tiempos de tu venida se están acortando. Y Padre, gracias porque en estos tiempos, en vez de llenarnos de temor, tu palabra dice que levantemos los ojos a los cielos, que levantemos nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Oh Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Yo te pido paz, te pido que puedas darnos gozo en medio de la adversidad, Señor, porque el gozo es nuestra fortaleza, dice la palabra. Padre, gracias, Señor, por todo. Bendigo a tu pueblo, bendigo a los que nos escuchan. Y Padre, yo te pido que esa paz, esa tranquilidad, esa calma, esa sabiduría al hablar y al actuar venga sobre cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias por haber estado con nosotros, por haber apartado su tiempo para escucharnos, para vernos y nos vemos mañana en la próxima entrega. Así que bendecimos sus vidas y no se olviden que el Señor está llamando y que nosotros debemos responder a ese llamado. Amén. Muchas bendiciones, muchos saludos a todos. Que pasen una buena tarde.